pero solo han sido realmente poquitas las que no hemos subido. Son creo que nada más en realidad es una, la que no se subió, la que fue la clase aquí que tuvimos nosotros y ya. Y bueno, empezando un poco con lo de los grupos sanguíneos, pues ¿quién los describió? Eh, en 1900, Karl Steiner describió que había diferencias entre los tipos de sangre, ajá, y él decía que había algo en alguna parte del cuerpo, bueno, de la sangre, perdón, particularmente en la porción serosa o el suero de la sangre, que no permitía que hubiera una adecuada reacción entre todos los tipos de sangre que se daban y que por eso había a veces problemas en la transfusión sanguínea, ¿no? Que a veces había como un rechazo, había una reacción a cuando se les pasaba algún tipo de sangre que por alguna razón como que no era aceptada por el cuerpo. La nomenclatura que fue aceptada en 1928 fue por la Liga de las Naciones y fue por Jansky quien la propuso y se propusieron 4 grupos sanguíneos. El descubrimiento de Landsteiner del grupo AB fue seguido del descubrimiento de los grupos M, N y P en 1918 y luego el grupo RH en 1939. Entre 1939 y 1940, Wiener descubre que existen antígenos en los hematis, un antígeno con el que ya tienen todos que le denomina factor RH porque está presente en un mono que viene de la India que se llama macaco rhesus, que compartimos ese antígeno con él y se le bautiza como factor RH por rhesus. Los antígenos y anticuerpos de los glóbulos rojos. En las membranas de todo el organismo, que incluye los eritrocitos, hay formadas capas de moléculas lipídicas, ¿no? Ya sabemos que una membrana de cualquier célula está formada principalmente por lípidos y proteínas, pero que también expresa en las porciones terminales de algunas proteínas, carbohidratos, ¿sí? Que son por los cambios posttransduccionales que surgen después de que la proteína ha sido transcrita, traducida y antes de ser liberada, pues pasa por el aparato de Golgi para que se le agreguen algunos grupos de carbohidratos. Estos carbohidratos, en este caso como son proteínas de membrana, se expresan en la membrana y les dan cierta capacidad antigénica a las proteínas. Entonces, estos antígenos que tienen los glóbulos rojos en su membrana, lo que se reconoce por los anticuerpos que tiene otra persona son los carbohidratos. Y eso es lo que va a crear una diferencia de 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo O, ¿sí? Estos ya así hablado de manera molecular, no son glucoproteínas, sino que son lipopolisacáridos, ¿sí? O sea, son lípidos que tienen polisacáridos en sus porciones terminales y estos son los que le van a dar la antigenicidad a los diferentes eritrocitos de diferentes personas. Bueno, particularmente de diferentes grupos de personas. Y los anticuerpos, pues ya como ya ustedes saben, son moléculas que se producen contra algo extraño, ¿no? En este caso están producidas de default, y ahorita vamos a ver por qué de default. Es una razón pues biológica, ¿no? Y bueno, ¿qué características o qué es lo que pueden causar estos anticuerpos que están prefabricados en el cuerpo? Pues principalmente lo que van a causar van a ser reacciones de aglutinación en la que van a marcar estos lipopolisacáridos y van a empezar a desencadenar una respuesta inmunológica en contra de de estos anticuerpos, de estos antígenos que se encuentran en las membranas de los eritrocitos ajenos. ¿Y esto es por qué? Porque, como ya habíamos visto, existen inmunoglobulinas que ya se encuentran prefabricadas, que son las que son parte de la inmunidad innata y otros que van a formar parte de la inmunidad adaptativa, que van a
producirse secundariamente a la exposición a ciertos patógenos, ¿no? Entonces, ya sabiendo ustedes esto, pues vamos a saber que nosotros, dado que se ha propuesto la presencia de estas aglutinaciones, así es como se puede detectar o se puede determinar los diferentes tipos de sangre, ¿no? Por medio de estas reacciones. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Nosotros vamos a saber a qué grupo pertenece de acuerdo a los anticuerpos contra los que nosotros tenemos, más bien contra los que nosotros no tenemos reacción. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a tener en nuestro, más bien con los que tenemos reacción, nosotros vamos a tener en nuestros eritrocitos, en sus membranas va a haber ciertos polisacáridos expresados. Entonces nosotros, haciéndonos valer de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner anticuerpos contra esas proteínas de membrana en una plaquita y así vamos a ver contra cuáles aglutina y contra cuáles no. Y así vamos a poder determinar cuáles son los anticuerpos, bueno, más bien cuáles son los antígenos de membrana que tienen nuestros eritrocitos y así se les da el grupo. Ahorita lo vemos. Según las diferentes combinaciones, se pueden dar 4 grupos sanguíneos, ¿no? El grupo A, que es el que expresa la proteína A en la superficie del glóbulo, el grupo B, que es el que expresa la proteína B en la superficie del glóbulo rojo, el grupo AB, que expresa tanto A como B, y el grupo 0, que, o más bien el grupo es O, no es 0, ¿eh? El grupo O quiere decir 0 antígenos, o sea que no expone nada de antígenos en su membrana. Por otra parte tenemos el grupo RH, que esta se encuentra presente en la superficie de los glóbulos rojos y este puede ser un factor RH positivo y factor RH negativo. De esta forma nos quedarían en total 8 grupos, ¿no? A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB negativo, AB positivo, O positivo y O negativo. ¿Sí? Sí, Lalo, yo tengo una pregunta. Dime. Entonces dijiste que con los que se aglutinan son con los que a lo que vamos a deducir de qué grupo son. Sí, con lo que usted, o sea, en la placa, en la plaquita que se utiliza, cállate, en la placa que se utiliza para las pruebas, se colocan anticuerpos, ¿sí? O anticuerpos que se fabrican, que vienen en un kit. Ustedes, bueno, el hospital compra a un proveedor unos anticuerpos que ya vienen hechos, que vienen en unas, en unas, en unos como frasquitos. Y esos se colocan en las placas. Y luego le agregan gotitas de su sangre, de la sangre que vayan a analizar. Entonces, la sangre va a ir respondiendo y nos va a dar aglutinación. Si, por ejemplo, si aglutina con el B, quiere decir, y no con el A, quiere decir que es de grupo B. Y ya para saber si es positivo o negativo, reacciona contra el grupo RH de sus eritrocitos. Si reacciona contra el grupo RH, quiere decir que también tiene la presencia del RH y del B en su membrana. Entonces sería un grupo B positivo. Si diera solo positivo el antígeno B, sería un B negativo. ¿Ya o no? Sí, ya. Entonces, existen diferentes sistemas para la clasificación de los grupos sanguíneos, pero pues el más utilizado y el más importante es el grupo ABO y el grupo RH. Luego, ¿cómo sucede la aglutinación? Pues la dividen en dos fases, que uno es la sensibilización, en la que los anticuerpos se adhieren físicamente al antígeno específico de la superficie de los glóbulos rojos, con o sin fijación del complemento.
Esto es ya en una transfusión. Y luego la aglutinación de los eritrocitos, que se puede ver en, en una plaquita, se forman puentes de uniones de hidrógeno entre los diferentes eritrocitos sensibilizados y los aglomera todos, causando que se forme un botoncito. Si los anticuerpos IgM son de aglutinación, ocurre inmediatamente después de la sensibilización. Los fenómenos de sensibilización y aglutinación van a estar influenciados por muchos factores. Por eso es que la sangre se tiene que tener a cierta temperatura, a un tiempo, se incuba por cierto tiempo, y esas son, y se mantiene bajo soluciones buffer para mantener el pH. La hemólisis. Hay algunos anticuerpos que cuando reaccionan contra los antígenos o grupos sanguíneos van a causar que la membrana de los eritrocitos se rompa. Y esto puede ser por algunos hemolicinas que van a ser anti-A, anti-B, anti-AB, LEA, LEP, JKB, que van a estar, son hemolicinas que son anticuerpos que van a inducir la destrucción de la membrana de los eritrocitos. Y cuando se vean este tipo de reacciones, quiere decir que esa persona tiene la capacidad de producir esas proteínas que van a generar la hemólisis. Dentro de cuando se transfunde a una persona, principalmente lo que nosotros vamos a ver va a ser hemólisis. Y si hay hemólisis, que se elevaría ya después de que vimos cómo se degrada la hemoglobina, que es lo que nosotros empezaríamos a ver en los laboratorios de un paciente que le están transfundiendo una sangre ante la cual va a desarrollar reacción. ¿Mande? ¿Nadie? ¿Podría ser que tendríamos alto la bilirrubina por la destrucción de los glóbulos? Exacto, exactamente. Lo que nosotros vamos a encontrar elevado va a ser la bilirrubina, pero también también se eleva la deshidrogenasa láctica y nosotros también notaríamos, ¿y qué notaríamos en el paciente, Wendy? Si nosotros vemos que se eleva la bilirrubina, Ictericia. La ictericia. ictericia, claro. Entonces, bueno, además que generalmente, además de estos datos, cuando ustedes transfunden a un paciente con sangre que pues no es de él, y contra la que reacciona de manera cruzada, ¿qué es lo que pasa? A estos pacientes, cuando ustedes les transfunden eso, también el sitio de punción se empieza a inflamar, al paciente le empieza a bajar la presión, dice, me siento raro, ayúdame, cosas así, ¿no? Entonces, o sea, E igual le puede dar fiebre. sí, claro, sí, porque al fin de cuentas se despierta una respuesta inmunológica ese, este, contra ese antígeno que sería la sangre de alguien más, ¿no? Luego les da también por eso les digo que sí dicen eso de que me siento raro, porque si empiezan la presión les empieza a subir, empieza a darles taquicardia. Entonces hay que estar siempre, a pesar de que a ustedes, se supone que para eso, bueno, no se supone, por norma, siempre que se hacen transfundidos de derivados sanguíneos, se tiene que tipar y cruzar en el caso de los paquetes eritrocitarios, ¿sí? ¿Esto qué es lo que, a qué me refiero con esto? Ustedes, digamos, dicen en un hospital, alguien les dice a ustedes, vamos a transfundir a este paciente. Pues le piden siempre al doctor que vaya por los paquetes, ¿no? Pero cuando él va a pedir pero no es como que llegues y me dices, me da un A o me das un B, no. Aunque en las hojas de transfusión te pidan el grupo sanguíneo del paciente, tú les llevas una muestra para tipar y cruzar. Entonces, ya que tienes tu tipe y cruce, le vas a dar, ya que tienes esa hoja, les dejas una muestra al técnico, pues, bueno, al técnico químico o lo que sea que esté en el banco de sangre, y él va a tener que hacer unas pruebas que se llaman pruebas de tipe y cruce, en las que va a usar sangre del donador
y suero del que recibe la donación, ¿sí? Entonces, en el suero, ¿qué va a haber? En el suero del que va a recibir la donación. ¿Qué va a haber? ¿Antígenos o anticuerpos? Del receptor. ¿Ahí qué va a haber? Perdón, no ¿no? te escuché. A ver, Anticuerpos, ¿no? exacto, va a haber anticuerpos. Entonces, le van a poner concentrado unas partes de los eritrocitos ¿cómo se llama? Del donador y van a ver si reaccionan, ¿no? Se supone que para eso primero buscan que sean del mismo grupo, que digamos, los dos son B positivo, ¿no? Entonces van a buscar una sangre B positiva. Entonces, ya que encuentran la sangre B positiva, ya ponen en dos filas la sangre, en una la sangre del donador. Perdón, en una van a poner el suero del receptor y en otra la sangre del donador y van a ponerle una muestra del donador para ver si reacciona o no reacciona. En teoría, aquí no deberíamos de ver nosotros ninguna reacción porque son del mismo tipo, ¿no? Se esperaría que todas las reacciones que se hicieran entre la sangre y el suero entre el donador y el receptor no hubiera reacción, ¿cierto? Sí. Sí, porque lo que se espera es eso. Entonces les hacen esas reacciones que se llaman pruebas cruzadas o tipe y cruce, porque primero tipan la sangre, o sea, aunque ustedes digan, es B positivo, ellos hacen las pruebas para ver que sí sea el tipo sanguíneo que él dice ser, porque luego todos tienen la edad, soy A positivo, y así andan por la vida diciendo que son A positivo y de repente, pues, antes, pues por eso, antes se les creía. Y se les mandaba, no, así la sangre, y ya de repente cuando les mandaban la sangre, pum, empezaban a tener reacción. Entonces ya después de que había tanta incidencia de eso, pues mejor se tipaban de nuevo y se hacían las pruebas de cruce, porque aunque nosotros tenemos o vemos o utilizamos generalmente el grupo ABO, como pueden ver, aquí existen otros tipos hay unos que incluso agregan más grupos sanguíneos y entonces a veces se puede tener reacciones de ese tipo o a veces aunque sean del mismo grupo, por alguna razón se producen más, tiene una sensibilización el individuo y se tiene que buscar una sangre contra la que no reaccione, ¿sí? Entonces, en ¿cómo se llama? En los grupos sanguíneos lo que nosotros vemos es la presencia o esta imagen lo que representa es en las caritas lo que demuestra es la presencia de estos lipopolisacáridos que nos dejan o nos permiten la aceptación o rechazo contra cierto. En este caso, pues, se supone que esto es gracioso porque pues cada uno escoge cosas en particular, ¿no? Pero el O es el donador universal, porque como no tiene antígenos, pues es más fácil que sea aceptado por cualquier otro tipo de sangre, ¿no? Ah, no, pues sí. Bueno, entonces, es el receptor por eso universal, porque como no tiene antígenos, bueno, ahorita vamos a ver de quién sí pueden aceptar y de quién no se puede aceptar el grupo, qué grupos pueden aceptar a cuáles. Entonces, en el grupo, en el grupo sanguíneo A, el eritrocito de esa persona va a expresar el antígeno A en su superficie, ¿sí? Pero va a tener anticuerpos contra el grupo B en el plasma, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? ¿De quién puede recibir la persona que sea de grupo A? De otro A o del grupo O. Exacto. Sí, exacto, muy bien. Luego tenemos el antígeno B, ¿no? O grupo B. El de tipo sanguíneo B va a expresar antígeno B en su superficie, pero va a tener anticuerpos contra A en el plasma. Entonces, ¿de quién puede recibir el grupo B? De otro B o del grupo O. ¿Y de quién no puede recibir el grupo B? Del grupo A. Y ¿Y del el AB. A de quién no puede recibir? Del grupo B. Ok. Y luego tenemos el grupo AB. El grupo AB va a expresar en su membrana los antígenos AB y va a tener, no va a tener anticuerpos en el plasma. Y entonces, ¿de quién puede recibir el AB? Del De A, todos, del ¿no? B y del O. ¿Y a quién le puede dar sangre? Al A y al B. Exacto, ¿no? Porque, no, el grupo AB solo puede recibir de todos, pero no puede donar. ¿Por qué? Porque si yo le doy, si el de antígeno AB, el que tiene estos en su membrana, le da sangre al antígeno A, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos para el B. Exacto. Y si el antígeno, el hemotipo AB le dona a B, ¿lo puede aceptar B? Sí, pero tiene antígenos para A. Entonces no, porque tiene tiene anticuerpos contra A, ¿sí? Ahorita vamos a dibujarlo aquí. O sea, este tiene anticuerpos contra este, ¿sí? Entonces, si a este que está acá, tú le pones sangre de esta, ¿qué le va a hacer? La va a aglutinar, ¿sí? Y este tiene anticuerpos contra este, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Ahora, este también tiene anticuerpos contra este, porque como este expresa B, también va a reaccionar contra este. Y este tiene anticuerpos contra este, contra el A. ¿Sí? Entonces, él no tiene anticuerpos contra ninguno. ¿Sí? ¿Sí? O sea, entonces a él puede recibir de B porque no tiene anticuerpos, puede recibir de A porque no tiene anticuerpos, ¿sí? Pero no puede donar a B. ¿Por qué? Porque B tiene anticuerpos contra su grupo, su A, ¿sí? Y este tampoco le puede dar sangre, digo al revés, sí, AB no le puede dar sangre a A. ¿Por qué? Porque este tiene anticuerpos contra B y este también expresa B en su superficie. ¿Se quedó claro o no? Sí. Sí. Entonces, B es el receptor universal, pero no es donador universal. ¿Vale? Sí. Sí. Ahora, ¿a quién sí le puede dar AB sangre en caso de que la necesite?
Al grupo O. Exacto, al grupo O, porque él no tiene anticuerpos. No, tampoco al grupo O, porque el grupo O tiene anticuerpos contra A y B. Pues a ninguno. Ajá, no puedes donar cuando tienes AB, más que a menos que fuera un otro AB. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, AB solo le puede donar a AB. ¿Vale? Ahora vamos al grupo O. El grupo O, por otra parte, no tiene nada de antígenos en su superficie. Entonces, él lo puede recibir. Él lo puede recibir. Y él lo puede recibir. Todos lo pueden recibir. Entonces, el grupo O es el donador universal. ¿Sí? Porque O le puede dar a todos. Porque como nadie tiene antígenos contra él, pueden recibir la sangre de O sin problemas. ¿Sí? Ahora, ¿O de quién puede recibir? De A, Solamente de el B. grupo O. Solo de O, porque tiene anticuerpos contra A y contra B. Entonces, si le dan este, reacciona. Si le da este, reacciona. Y si le da este, reacciona. ¿Vale? Y se va a hemolizar o se va a aglutinar. ¿Quedó entendido o no? Sí, sí. Ok. Entonces, el grupo de antígenos del sistema ABO se detectan en los eritrocitos desde la quinta y sexta semana del embrión y no se desarrollan completamente hasta después del nacimiento. Esto con el objeto de que este sistema, como parte de la sangre que pasa al principio de la madre al producto, pues no se encuentra desarrollado este sistema para que precisamente pueda circular sangre de la madre en el producto sin ningún problema. Porque imagínense que la mamá fuera que les gusta D y el producto es A, pues se moriría, ¿no? Porque estaría constantemente despertando una respuesta inmunológica contra la sangre de su madre. Entonces, este sistema se activa después del nacimiento, ¿vale? Por eso es que luego, después del nacimiento, cuando tienen incompatibilidad, principalmente incompatibilidad del tipo RH, a los niños les da algo que se llama eritroblastosis fetal, en la que empiezan a destruir sangre que pasó durante el último momento antes de cortar el cordón umbilical y que condicionó que hubiera una acumulación de sangre materna en el producto y la eliminara por la detección del sistema RH. ¿Vale? Entonces, estos azúcares aparte se van desarrollando todavía más ya que han crecido y finalmente quedan ya bien establecidos entre los 2 y 4 años de edad. Los azúcares que van a protruir por la membrana de la superficie de los eritrocitos están unidos a unos lípidos que se denominan ceramidas y estos van a encontrarse en las superficies de los eritrocitos. Estos son grupos de que tienen grupos de 4 azúcares que se unen a este lípido y nos van a dar los diferentes tipos de antígenos. En el grupo A está una acetil galactosamina y una fucosa que se unen a esa ceramida. Ese es el grupo A. El grupo B tiene una galactosa y una fucosa. El grupo O solo tiene fucosa. Entonces, por eso es que no se desarrollan anticuerpos, ¿sí? Porque todos tienen fucosa. Si se dan cuenta, en lo que todos son
tienen en común es de esos azúcares agregados, es en la fucosa. Por eso es que no desarrollan anticuerpos contra la fucosa, ¿sí? Porque todos la tienen. Pero los que tienen acetilgalactosamina sí desarrollan anticuerpos contra los que tienen galactosa. Y los que tienen galactosa tienen anticuerpos contra los que tienen acetilgalactosamina, porque son grupos distintos, ¿vale? De igual manera, el grupo ABO pues expresa acetilgalactosamina y galactosa, por lo que no desarrolla anticuerpos contra ellos. Y el grupo O desarrolla anticuerpos contra lo que no tiene, que es acetilgalactosamina y galactosa. ¿Sí o no? ¿Chicos? Sí. Sí. Bueno. Entonces nosotros aquí vemos estas ramificaciones que representan las terminaciones de los diferentes aminoácidos. De los diferentes azúcares que se les van agregando a estas ceramidas. Por ejemplo, aquí en el grupo O, nosotros tenemos que se agrega una fucosa, ¿no? En la ceramida, que expresa en su membrana el eritrocito. Mientras que, por ejemplo, en el grupo A, tiene expresada acetilgalactosamina y la fucosa, que es ese cuadro. Bueno, déjenlo, lo señalo para que no se vayan aquí, ¿no? Entonces, en estas dos ceramidas, en una va a expresar la fucosa, en el grupo O, en el otro nada, ¿sí? En las ceramidas del grupo A, en ambas va a expresar la fucosa, pero las del grupo A van a expresar también acetilgalactosamina, ¿vale? Luego, en la ceramida del grupo B, se va a expresar fucosa, o sea, lo que tenemos en común todos va a ser la expresión de fucosa, ¿sí? Ahí está, entonces ven fucosa, ¿sí o no? Y esta es la estructura general de la ceramida, ¿sí? Entonces, en todo se expresa fucosa, por eso no se desarrollan anticuerpos contra él. Cállate. Y en en el grupo A tiene expresado acetilgalactosamina, ¿sí? El del grupo B tiene expresado galactosa. Y el del grupo AB tiene expresado tanto acetilgalactosamina como galactosa, ¿sí? Por eso no desarrolla anticuerpos ni contra porque lo tiene en su membrana, ni contra este. Pero el ¿Acetil del qué, prof? Perdón. acetilgalactosamina lo pueden abreviar como AG. ¿Sí? Entonces el del grupo B tiene expresado la galactosa, pero no tiene expresado acetilgalactosamina, entonces desarrolla anticuerpos contra este. Y como no tiene expresado desarrolla anticuerpos contra galactosa. Y el grupo 0, como no tiene expresado ninguno de los dos, desarrolla tanto contra como contra ¿Sí o no? El sistema de anticuerpos ABO es cuando una persona no tiene un antígeno en particular en sus eritrocitos, se espera que su cuerpo tenga un suero en el que reaccione contra los antígenos de los que carece, que es lo que estábamos explicando ahorita. Los anticuerpos anti-A y anti-B son detectables en los niños entre los 3 y 6 meses, ¿sí? La mayoría están presentes en el cordón umbilical, son de origen materno y se adquieren por la transferencia placentaria de IgG materna. Es decir, estos ya tienen o vienen de la madre y son anticuerpos específicos, pero que tiene la madre. Es decir, por ejemplo, en el caso de un niño recién nacido, digamos que él es grupo A, pero como tiene anticuerpos de su mamá que fuera grupo B, ¿qué anticuerpos va a tener este niño? Anticuerpos del B, ¿no? Va a tener anticuerpos, si él de por sí tiene, porque es A, va a tener anti-B, pero si la mamá es A, ¿qué es lo que va a pasar? Que ella le va a transferir
anticuerpos anti-B durante la primera semana, durante el último paso de sangre del cordón umbilical hacia el producto. Pero como todavía estos grupos no se encuentran bien maduros, todavía no se desarrolla ese sistema. Entonces, de hecho, eso es algo bueno porque le va a permitir al producto que pues no desarrolle una reacción de, de incompatibilidad con la sangre de la madre, ¿no? Y no se muera, ¿sí? Los anticuerpos ABO son una mezcla de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, es decir, inmunoglobulina innata y inmunoglobulinas específicas, ¿sí? Sin embargo, los anticuerpos anti-A y anti-B de los grupos sanguíneos A y B predominantemente son de tipo IgM, que es la mejor aglutinina, y por eso es que se utilizan para las reacciones para determinar los grupos se utilizan IgM, porque son los que aglutinan y nos van a permitir ver más fácilmente la reacción que tiene contra los diferentes grupos sanguíneos, ¿vale? Los que tiene el grupo O contra A y contra B son específicos y son de tipo IgG. La respuesta inmune que se va a tener a los antígenos del sistema ABO tiene como resultado la producción de títulos altos de anticuerpos IgM, los cuales son isohemaglutininas, es decir, que tienen la capacidad de aglutinar. Gracias. Entonces, se tiene una respuesta inmune a los antígenos que va a presentar, y es lo que estábamos platicando ahora, ¿no? Que el cuerpo va a generar, pues más bien, sí, pues el cuerpo, el sistema inmune, va a generar anticuerpos contra lo que no expresen las membranas de sus eritrocitos. Esos anticuerpos, cuando tienen la reacción dentro de la sangre, es decir, cuando ustedes transfunden, pues sí, pues es técnicamente la única manera en la que va a haber esto, es cuando estos anticuerpos van a activar el complemento. Y esto va a causar que esto se una a los eritrocitos, estos anticuerpos van a activar el complemento. ¿Y qué es lo que pasa cuando se activa el complemento? Muchachos, a ver, de acuerdo a las clases de inmuno que nosotros hemos visto, cuando los anticuerpos activan el complemento, ¿qué sucede? ¿Una reacción inflamatoria? Bueno, además, ¿cuál es el objetivo del complemento? ¿Qué es lo que va a hacer el complemento como La lisis de la efecto membrana. final? Exacto, pero ¿cómo? ¿Qué va a hacer para que se haga la lisis de la membrana? Bueno, la lisis de la célula, porque no se lisa la membrana, se lisa la célula completa. ¿Qué le hace a la membrana? El La complemento. perfora. Le hace hoyos, ¿sí se acuerdan que le hace hoyos, no? O sea, la perfora, Sí. porque se empieza a depositar donde se reconoció el anticuerpo. Empiezan los complejos, se empiezan a unir, se activan las convertasas y empieza a pegar ahí varios complejos de complemento que hacen hoyos. Entonces, eso permite que entre más agua a las células y pum, las revienta, ¿no? Como globito. Esto va a condicionar a que haya una hemólisis constante. Va a haber un exceso de ¿qué? En la sangre cuando haya esta hemólisis. ¿Qué es lo que se va a elevar? ¿La bilirrubina? Primero, antes de la bilirrubina, se va a elevar la hemoglobina, ¿sí? Porque, pues, ¿qué tienen los eritrocitos? ¿Qué es lo que más tienen en sus Hemoglobina. membranas? Hemoglobina. Entonces, pues, se va a elevar la hemoglobina. Y la elevación de la hemoglobina va a condicionar que se cree una falla renal, ¿sí? El estado inflamatorio va a condicionar que haya un shock, un estado de choque, ¿sí? Que va a ser como tipo anafiláctico. Luego también la inflamación excesiva va a hacer que además se vayan aglutinando otras células como plaquetas y condicione coagulación intravascular diseminada. Y pues luego que se muera, ¿no? Entonces, inmediatamente lo primero que ustedes detecten cuando hagan una transfusión, fiebre, dolor, malestar, cefalea, lo que sea, que ustedes sepan que, pues, bueno, o sea, los principales son dolor en el lugar de punción, ¿no? O sea, un dolor no soportable.
Inflamación del lugar de punción, aumento en la temperatura, disminución en la presión arterial, se tiene que suspender la transfusión, ¿sí? Y ese paquete ya no se lo van a pasar a ese paciente, se tiene que desechar, ¿ok? Otra cosa importante, pero eso igual lo vamos a ver en... ¿Ustedes ven cuáles son las precauciones que se deben de tomar cuando se transfunde? Digo, además de eso, ¿cuánto se puede transfundir para compensar y todo eso? ¿Lo ven en alguna otra clase? No. Creo que no. O sea, ¿cuántos paquetes pueden pasar en un día? Cosas así. ¿Lo ven o no? No. Bueno, para que también lo veamos, porque también hay muchos detalles técnicos en las transfusiones. Por ejemplo, luego les mandan una rejita un filtro con rejita a los, cuando van a transfundir. Pero pues ese no lo deben de mandar cuando van a transfundir sangre, sino cuando van a transfundir plaquetas. Porque si lo mandan cuando transfunden sangre, pues mucho se va a quedar en esa rejita, muchos eritrocitos, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso yo creo que la próxima clase, de qué es lo que se transfunde y cuándo se transfunde. Esto va a venir mañana en su examen semanal, ¿vale? Entonces, ya para saber lo de los fenotipos, los polisacáridos de superficie del grupo O, ¿cuáles van a ser? Ninguno, pero va a tener anticuerpos tanto contra el A como contra el B. La reacción que va a tener de anticuerpos A, pues va a ser 0. La reacción con anticuerpos B va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque no tiene antígenos. Luego tenemos el fenotipo A. El fenotipo A tiene expresados en su membrana los polisacáridos de tipo A, ¿sí? Que A quiere decir ¿qué? Acetilgalactosamina. Y tiene en su suero o en su plasma, va a tener la presencia de anticuerpos contra B. ¿Contra qué? Va a hacer reacción, pues contra los que tengan anticuerpos A, pero no contra los que tengan anticuerpos B, ¿vale? Luego tenemos el fenotipo B. Este va a tener en su membrana expresados polisacáridos de tipo B. Va a tener en el sueroplasma anticuerpos contra el A. Va a reaccionar contra que tenga anticuerpos contra B. Luego tenemos el que tiene polisacáridos tanto A como B. No va a tener anticuerpos en el plasma o sangre y va a reaccionar contra tanto los A como contra los B. ¿Vale? Luego nos falta el sistema RH. El sistema RH solo nos va a hablar de que hay una presencia de factor RH y funciona de la misma manera. El que tenga RH expresado, que no va a tener anticuerpos contra qué. Si tiene RH expresado, no va a tener anticuerpos contra, muchachos, Celeste. ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí lo escucho, Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, pero no entendí. Ok, pues es lo mismo que con los anteriores. Si nosotros cuando teníamos expresado el A, ¿contra qué no tenían anticuerpos? ¿Contra el A? Contra el A. Entonces, si expresas RH, ¿contra qué no tienes anticuerpos? Contra el RH. Y si no lo tienes expresado, ¿contra quién vas a tener anticuerpos? ¿No lo Contra expresas? el RH. Contra RH. Lo expresas, no haces anticuerpos contra tu propia proteína. ¿Vale? Está fácil. no Nada entendí, más Lalo. A ver, ¿quién no entendió? Yo, Anit, es que no entendí. No te Yo escuché tampoco. más bien. A ver,
aquí, el grupo A. El grupo A tiene en su membrana expresado acetilgalactosamina, que es del grupo A. Entonces, ¿contra quién genera anticuerpos? Con el A y B, ¿no? Tú no Estoy pusiste mal. atención desde el principio, ¿verdad? No, sí. No. A ver, ¿cómo va a generar contra el A y B si lo expresa? Sí, a ver, ¿qué pasaría? Vamos a hacer un ejemplo, un caso hipotético. ¿Qué pasaría si la persona que es de grupo A expresara, produjera anticuerpos contra el grupo A, contra acetilgalactosamina? Pues se rechazaría a sí mismo. XD. Exacto, y no podrías vivir. Por eso el grupo A, no produce anticuerpos contra A. Pero el grupo B, ¿contra quién sí tiene anticuerpos? El grupo B, ¿contra quién va a tener anticuerpos? Contra Ah. el A. Contra A, ¿no? Y el grupo A va a tener anticuerpos ¿contra quién? Contra el grupo B. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando a mí me pongan sangre B, estos anticuerpos reaccionen inmediatamente contra este antígeno. ¿Sí? Y lo aglutinan y rompen, bueno, más bien, y fijan complemento y rompen ese eritrocito. Y estos del grupo B van a generar anticuerpos contra A, ¿vale? Los del grupo B. Ahora, el grupo AB no debe de producir nada de anticuerpos, entonces no tiene. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviera anticuerpos contra A o contra B? Pues lo mismo se rechazaría. Se autorrechazaría. Y el grupo O, ¿contra quién tiene anticuerpos? Contra el A y el B. Contra A y contra B. B. ¿Sí? Entonces, este puede reaccionar tanto contra este como contra este. ¿Sí o no? Sí. A ver, Anet, ¿sí le entendiste o no? Sí, más o menos. ¿Qué es lo que no, qué es lo que te cuesta trabajo? A ver, dime. Los grupos, bueno, eso, lo de los, ¿cómo se llama? Lo de la galactosamina y eso. Ah, bueno, si se te complica decirlo así, nada más di antígeno A, ¿sí? Antígeno A, acetilgalactosamina. Y antígeno B es galactosa, pero si se te hace muy complicado decirlo de esa manera, nada más di antígeno A, y ya todos aquí quedamos de acuerdo que el antígeno A es acetilgalactosamina y el antígeno B es galactosa. ¿Sí o no? Sí, Sí. si se te hace muy fácil, nada más quédatelo así. ¿Vale? Ahora, lo mismo va a pasar con el grupo RH. Aquí vamos a agregarlo, aunque es de otra naturaleza el factor RH, pero ahorita por cuestiones didácticas vamos a agregarlo así. Vamos a ver, supongamos que aquí está el RH. A ver, ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo aquí tengo mi ceramida, ¿no? Ignoren todo esto, lo demás. Aquí tienen su ceramida. Ahora digamos que yo le pongo, a esta le pongo este antígeno, que es el antígeno A o acetilgalactosamina. ¿Qué grupo sería esta persona que se estoy dibujando de este lado? A.
Grupo A. Ok. ¿Y contra quién tendría anticuerpos? Contra grupo B. Contra el B. Anti B. Anticuerpos anti B. ¿Sí? Ahora, vamos a dibujar otro tipo. Ahora digamos que yo tengo antígeno B o galactosa expresado aquí. ¿Qué grupo sería esta persona que estoy dibujando yo? B, ¿no? B. Y tendría anticuerpos contra. A. A. Si yo quisiera dibujar un grupo O, ¿cómo lo dibujarían? Sin la presencia de ningún antígeno. No, sí con uno. Acuérdense que todos tienen, bueno, pero no lo habíamos dibujado, todos Una tienen fucosa. fucosa. ¿Sí? Pero digamos que, o sea, si ustedes quisieran de hacer la diferenciación entre A, B y O, este no tiene nada de antígeno. Y si yo les dijera, díganme los anticuerpos que produce el grupo O, ¿cuáles serían? El A y el B. Anti-A y anti-B. ¿Sí? Y si yo quisiera hacer un grupo AB, ¿qué tendría que hacer con esto? Con este esquema que yo tengo aquí. Muchachos. ¿Cómo que cómo? Ajá. ¿Cómo tendría que yo que dibujar esto que estamos viendo aquí? Este esquema, ¿cómo lo tendría que dibujar para que fuera un grupo AB? En el mismo se le pone el antígeno A y el antígeno B, el Aquí marcador. aquí le ponemos un A Y un B. y no del otro lado, porque acuérdense que este no es que en la misma molécula exprese el A y el B, sino que tiene varias ceramidas, ¿sí? Las ceramidas son lípidos que están en la membrana y tienen agregados estas glucosas o estas diferentes sacáridos, ¿sí? Entonces, el A solamente va a tener de estas en toda su membrana, ¿sí? El B solo va a tener de estas que estoy dibujando en toda su membrana. Y el A y el B va a tener de estas y de estas en toda su membrana. ¿Sí? No es que tenga uno que tiene una ceramida que tiene las dos glucosas, sino que tiene ceramidas que expresan tanto el antígeno A como ceramidas que expresan el antígeno B. ¿Vale? ¿Y contra quién va a tener anticuerpos? Alguien que exprese ceramidas A y B Contra ninguno. sin anticuerpos. ¿Sí? ¿Ya les quedó más claro o no? Sí. 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 Seguros. ¿Sí o no? Sí. Ahora, Sí. vamos a hacer un caso hipotético otra vez, en el que también haya otra ceramida, en este caso, que exprese el RH. ¿Sí? Si yo quisiera, bueno, digamos aquí, yo les voy a dibujar uno que tiene grupo A expresado en las ceramidas. ¿Quién sería? ¿Qué grupo estoy viendo aquí en esta imagen? ¿Eh? ¿Qué grupo estoy viendo en esta imagen que les dibujé? Un grupo A. A. A, ¿sí? Porque está expresando A. Ahora digamos que además de grupo A, tiene una tercera proteína que vamos a dibujar en otro color para que no se me confundan. Que le vamos a ponerla en grises, en naranjita. ¿Sí? Que le vamos a llamar proteína RH. Ahorita vamos a ver las peculiaridades de lo del grupo RH, ¿sí? Nada más es didáctico. Y expresa RH. ¿Qué quiere decir? ¿Contra quién va a tener anticuerpos este grupo? ¿Qué sería entonces? ¿Me lo pueden decir? Este que estamos dibujando. RH positivo. RH positivo.
¿Y completo cómo sería? Sería una Grupo A. persona, grupo A, Con RH positivo. positivo. Y ese me lo reportan en el laboratorio como A positivo. ¿Sí? Aquí me da el hemotipo del grupo ABO y aquí el hemotipo del grupo RH. Por eso cuando ustedes les dicen, digamos, si, a ver, Kimberly, ¿tú qué tipo de sangre eres, Kimberly? Creo que soy O positivo. Ok, entonces, ¿cómo sería? Aquí estamos viendo en esta imagen, la mitad de imagen de la izquierda, ¿cómo dibujarías tu tipo de sangre? Con el RH expresado ¿Y y qué sin más? anticuerpos. Más bien con anticuerpos, ¿no? Ah, sí, con anticuerpos, Pero perdón. sin, Antígenos. exacto. Entonces aquí ya tenemos el grupo de sangre de la Kimberly, ¿sí? Y entonces tú eres, ¿qué? O positivo. ¿Y cuál es, contra quién tienes anticuerpos, Kimberly? Contra A y B. ¿Y contra quién? Ah, bueno, ok. ¿Vale? A ver, alguien que no sea O que sea O negativo. ¿Hay alguien que sea O negativo aquí en el Profe, grupo? Eu. no entendí lo de cómo se vuelve A positivo con el RH. A ver, ¿quién es de aquí A positivo? ¿Nadie es A positivo del grupo? Creo que No. No, yo soy O positivo. Ah, bueno. ¿Cómo? A ver, a ver, Celeste, ¿cómo dibujarías tú un A positivo? Pues pondría en la superficie el A y pondría ¿Pondrías antígeno? el antígeno A, Antígeno A, ok. ujú, y pondría el RH. Y pondrías un RH, ok. Ajá, y ya sería el positivo A positivo. ¿Contra quién tienes anticuerpos, Celeste? contra el B. ¿Sí? A ver, aquí es A positivo. El positivo de todos los grupos sanguíneos quiere decir que hay RH. Y el negativo quiere decir que no hay RH. ¿Sí o no? ¿Quién había dicho que tuvo duda con lo del positivo? yo, pero ya lo entendí. Ah, sí, pues nada más era así. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer un paciente supositorio, un paciente teórico en el que sea Entonces, cuando no tiene, cuando es negativo no lleva RH, RNH. es RH negativo. El RH grupo, no lleva, ¿no? ajá, no lleva RH. Eso nos está diciendo que no está reaccionando algo contra el RH, por eso se le dice RH negativo. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera escribir acá un grupo A negativo, ¿qué tendría que hacer? A ver, tú, Cari, ¿anda por ahí Karina o no vino hoy? Creo que no vino. A ver, Carlita Morales, ¿Qué pasa, profe? ¿cómo dibujarías un A negativo? Un A negativo. Ujú, Ay, es que no le entendía eso, profe. Le iba a decir, pero o sea, más o menos sí le entiendo, pero no. ajá. Bueno, a ver, hasta donde le entiendas. ¿Cómo dibujarías un A negativo? Es que no. Se le pone el antígeno A, ¿no? Bueno, eso es lo Exacto. que yo Ajá, bueno, sí, entendí. antígeno Por A. eso te digo que hasta donde tú puedas, le pones antígeno A Ajá, y no dibujas qué, RH. porque no tiene, Ajá, por eso es RH negativo. Entonces el grupo completo sería A positivo.
¿Por qué positivo? Pues porque no tiene RH, ¿no? Negativo. Pues negativo, porque no Ah. lo tiene. Ah, Es como si yo te digo, tienes a cuenta un punto en el parcial. Quiere decir que tienes que. un punto. Y si te pongo, tienes un punto negativo en el parcial, ¿qué quiere decir? Pues que no tengo. Ah, que te falta un punto, ¿no? Ujú, Entonces así es igual acá, ok. ¿sí? Sí. Y luego, en un grupo A negativo, ¿contra quién tienes anticuerpos? Contra B, Contra B. ¿Y contra quién más? con RH. Exacto, en contra RH. Porque como no lo tienes, generas anticuerpos contra lo que te hace falta, ¿sí? Sí, profe. En el caso de una persona que tiene el RH, digamos, en una positivo, ¿tiene anticuerpos contra RH? No. No. No, no tiene anticuerpos contra RH porque pues lo expresa. Ahora, uno más y ya seguimos. ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, como siempre se me olvida el nombre de esta niña. La que era prima de Marco, ¿cómo se llama? Bueno, la que es prima de Marco. Yareli. Ah, Yareli. Yareli. A ver, Yareli, ¿estás o no? Creo que no está. ¿Quién más? ¿Quién será bueno? A ver, yo, prof. A ver, ¿quién eres? Adivine. Jacqueline. Jacqueline. A ver, Jackie, ¿cómo dibujarías un AB positivo? Poniendo el A y el B. Un A en una ceramida. Y una galactosa y fucosa, ¿no? Todos tienen fucosa, todos deben de tener Ah, sí, fucosa. cierto, sí, sí, cierto. Acuérdense, la fucosa es constitutiva, ¿sí? Ya lo Ajá. constituye así. Ok, pero sí está bien, qué bueno que hiciste la observación. Entonces, un antígeno B que Oye, sería Lalo, ¿y galactosa. siempre van a ser dos ceraminas? No hay muchas, o sea, el Ah, eritrocito pues yo lo expresa. digo porque como estás agarrando dos, Ah, sí, pero es para que ustedes puedan entender que hay muchas ceramidas, ¿sí? y O en sea, un ejemplo, bueno, si tú no lo dime, pusieras en un examen, igual vas a ser igual de no, dos pues sí o les de pondría dos, porque qué tal que les pongo una B, pues no podrían ponerlo en la misma ceramida, porque en la misma ceramida no se van a poder poner el A y el B. porque Tiene no que se, ir bueno, entre. no se pueden Ah, poner en una sola. bueno, no se pueden porque no es posible de manera estructural, o sea, en el cuerpo no existe eso, porque esas ramificaciones que se le ponen de los polisacáridos, o se pone una ramificación con galactosamina, o se le pone, o el cuerpo fabrica una ceramida con con ya está, se me olvidó, con acetilglucosamina, ¿sí? En el cuerpo, digamos, es que esto está representado de esta manera, pero realmente son ramificaciones y estas tienen a su vez pequeñas ramificaciones con con los azúcares. Entonces, o se le pone la acetilglucosamina o se le pone la galactosa, pero no las dos. Por eso no se puede. ¿Sí? Si yo les pongo en un examen esto, ustedes deben de dibujar, digamos, si yo les pongo A, pues no puede tener A y B, solamente puede tener o A o B. Si les pongo B, no puede tener A y B, solo B, pero no A. Y si les pongo AB, tiene que tener las dos, y si les pongo O, no tiene que tener ninguna. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí. Sí, porque tiene muchas. O sea, esto lo tiene en toda la membrana. Bueno, entonces, a ver, Jackie, entonces tú dices que un antígeno A, que sería acetilglucosamina, y un antígeno B, que sería galactosa, ¿cierto? ¿Y qué más? Es AB positivo. ¿Ya hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí es AB No, positivo? ¿Qué falta le el falta? RH. Le falta su RH.
Entonces, ahora sí, el grupo completo sería AB positivo. ¿Y contra quién tiene anticuerpos, Jackie? No produce anticuerpos. Exacto, sin anticuerpos. Muy bien. Y si yo quisiera poner un AB negativo, ¿qué haría? Pues sin el RH, ¿no? Exacto. Y luego, entonces, ¿contra quién va a tener anticuerpos? Contra RH. Ajá. Muy bien, pues ya aparentemente quedó claro. ¿Ya te quedó claro, Carla, o no? Sí, profe, ya. Ya. Perfecto. Gracias. No hay de qué, pues para eso estamos. Entonces, ya. Los antígenos que se encuentran sobre la membrana en el grupo RH, a diferencia del sistema ADO, en el sistema RH no existen aglutininas o anticuerpos naturales. Cuando se presentan, son un resultado de una inmunización previa. ¿Esto qué quiere decir? Que a menos que se hayan expuesto, ahorita por eso estábamos viendo eso, ¿no? Del RH positivo y RH negativo, pero eso era por cuestiones didácticas. Ahorita vamos a ver las peculiaridades de lo del sistema RH, ¿vale? Entonces, cuando hay una previa exposición, sí va a haber isoaglutininas, pero si no, no. El anticuerpo que se produce es IgG y produce hemólisis extravascular, ¿sí? Por fijación de complemento. El antígeno principal es el antígeno D, cuya presencia o ausencia determina la positividad o negatividad. Y este alelo o este tipo de herencia va a ser de tipo autosómico dominante, ¿sí? Con el tiempo se descubrió que el sistema RH-HR es un sistema complejo y casi simultáneamente se produjeron dos sistemas de nomenclatura. Los antígenos RH, que es la nomenclatura RH de Wiener, nos dice que cada fenotipo se denomina utilizando las letras RH o HR. La mayúscula se reserva para cuando se refiere a la presencia de Rho. Cada gen da lugar a un aglutinógeno, un antígeno del grupo, con varias especificidades, determinantes antigénicas o factores. Por lo tanto, cada antígeno puede reaccionar con varios anticuerpos, ¿vale? Cada individuo hereda de cada padre un gen que controla un antígeno de RH que tiene varias determinantes antigénicas y la combinación va a ser equivalente a su fenotipo. Entonces, en general vamos a quedar como lo habíamos dicho, ¿no? Cuando se expresa el RH, pues va a expresar, va a tenerlo en la membrana y cuando no, pues no lo va a tener. Y ya, así de fácil. En el sistema del RH les han descrito tipos que se denominan C, DE y CDE en minúscula. Cada persona que tiene un antígeno C no tiene un antígeno C menor, pero la persona que carece de antígeno C mayor siempre tiene el C menor. Nosotros ya no vamos a ir hasta allá, ¿sí? Nosotros vamos a quedar con lo de que está presente o no está presente, ¿sí? Y ya nos vamos a lo de las pruebas para los receptores, ¿sí? Que es la determinación del ABO y la determinación del RH. Se hace adicionalmente identificación de anticuerpos inesperados y su detección, ¿sí? Entonces, si yo